RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. Muchas gracias, Alejo. El desarrollo agrario en Colombia ha recorrido un camino de enormes retos e inmensos desafíos para lograr un mundo rural democrático, participativo e incluyente. No es menor la tarea que tenemos por delante. Y así lo sabe el profesor Darío Fajardo, un reconocido experto en el tema y a quien invitamos para que nos introduzca en este mundo rural y nos hable de sus éxitos, sus vicisitudes, sus actores, sus contradicciones, sus políticas y sus complejidades. Bienvenido, profesor Fajardo. Muy buenos días. Señor Bruno Moro, representante residente de las Naciones Unidas en Colombia, señor profesor Ignacio Mantilla, rector de la Universidad Nacional, apreciados, apreciadas miembros de la mesa directiva, queridos participantes. Las condiciones que rodean la realización de este foro indican que el mundo rural ha regresado al centro de atención del país. La tardanza en la solución a sus problemas los ha acrecentado hasta el punto de poner en vilo el mejoramiento de las condiciones de existencia de su población, la solución de sus necesidades básicas, la seguridad ciudadana, las relaciones con nuestros vecinos, su inserción en el contexto mundial y la propia viabilidad del país. Estos problemas se expresan en una profunda inequidad destacada a nivel internacional, en condiciones de pobreza rural y urbana que no se compadecen con los recursos de que dispone el país, en niveles de vulnerabilidad alimentaria que alcanza en Colombia un 12.6%, muy por encima del promedio del 6% en América Latina. A estas cifras se agregan las presentadas por distintos estudios, dentro de los que se destaca el Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD, Colombia Rural, Razones para la Esperanza. Según ellos, Colombia insistentemente es señalada como uno de los países con más alta desigualdad en la propiedad rural en América Latina y en el mundo. Estas circunstancias están asociadas a la larga guerra que viene afectando al país por más de medio siglo. Hemos llegado al punto en el que para superar el conflicto armado será necesario resolver las causas que lo generan, pero no será fácil realizar las tareas pendientes en medio de la guerra. No podemos, sin embargo, quedarnos en el círculo vicioso. Hemos de llegar a un acuerdo político de carácter nacional para producir las transformaciones que lo trasciendan. Este acuerdo tiene un punto de partida en el mundo agrario, en el cual se expresa buena parte del conflicto y pareciera haberse llegado a la comprensión de que, como lo dice el Informe Nacional de Desarrollo Humano, comillas, la calidad de vida en las urbes depende del bienestar de quienes habitan en las zonas rurales. Los convocantes de este foro, la Universidad Nacional y las Naciones Unidas, han contribuido sin duda a la comprensión de los conflictos que se anudan en torno a la tierra. Como lo recordaba el señor rector, hace 50 años Colombia conoció el primer esfuerzo científico para comprender la guerra o la violencia, como eufemísticamente se la denominara. Esfuerzo reiterado 25 años más tarde con otro estudio similar, uno y otro, cumplidos en el marco de la Universidad Nacional. Por su parte,
El año pasado el PNUD produjo el informe que ya mencionábamos, que podemos considerar como el análisis más completo realizado hasta ahora en torno a las particularidades de nuestra ruralidad contenido en dicho estudio. De otro lado, en el marco de las conversaciones de paz, el sistema de las Naciones Unidas y la Comisión de Paz del Congreso han recogido sendos y valiosos ejercicios, un conjunto de propuestas y recomendaciones surgidas desde las regiones, todas las cuales constituyen una guía indispensable para el camino por recorrer. Qué lejos llegaremos si logramos darles cumplimiento. La convocatoria a este foro plantea términos novedosos sobre los que es conveniente contar con ideas comunes. En principio están los conceptos del desarrollo agrario integral y el enfoque territorial. La primera noción nos ubica en la transformación para el mejoramiento de las condiciones actuales de vida de los pobladores del campo, en términos de sus relaciones sociales, económicas, culturales y políticas, en su entorno y con el conjunto de la sociedad. Acá quedan comprendidas las relaciones con el Estado y con los sectores privados. La noción de territorio corresponde al espacio geográfico en el que se encuentra asentada la población e incluye las relaciones con el entorno ambiental y social. Comprende la tierra, pero también quién la controla, quién la trabaja, cómo la trabaja, quiénes están excluidos del acceso a ella, qué representa para unos y otros. El desarrollo agrario integral con enfoque territorial proporciona entonces un amplio marco de acción en el que quedan comprendidas todas las relaciones que afectan a los pobladores del campo, desde lo local hasta sus vinculaciones y conflictos con la nación y con sus condiciones externas. De esta manera, el tema central de este foro abarca una gama muy amplia de problemas, de larga trayectoria, los más antiguos ligados al acceso, la tenencia y el uso de la tierra. Todos ellos han alcanzado en el presente una mayor complejidad por la guerra y por la creciente internacionalización de la economía, la cual conlleva el ingreso de capitales transnacionales dirigidos hacia el desarrollo de grandes proyectos mineros y agroindustriales. La reiterada postergación de las soluciones de los conflictos a través de la guerra y el despojo ha costado miles de vidas, patrimonios y proyectos de nuestros conciudadanos. Más aún, el cierre a la tímida reforma agraria de la Ley 135 de 1961 a través del Acuerdo de Chicoral facilitó la vinculación de Colombia a la economía mundial del narcotráfico, qué forma de globalización, y con él al ascenso del paramilitarismo, fuente de violencia, atraso y desestabilización de nuestra nación. El acumulado de esta deuda representa hoy no solamente las desdichas de una gran proporción de nuestras gentes del campo, sino que agrava la pobreza y la inequidad, encarece la producción y aleja las posibilidades de alcanzar mejor calidad de vida para la totalidad de la población. La evolución de la economía no ha proporcionado condiciones de existencia dignas para la mayoría de los colombianos, ni en los medios urbanos, ni en su ruralidad. En los campos, la tierra constituye la base material para la vida de la población y el régimen de acceso a la propiedad está caracterizado por una elevada concentración que no ha permitido generar un desarrollo social ni productivo capaz de brindar condiciones dignas de existencia a esa población, en su mayor parte los desarraigados. En el otro extremo de la distribución se ha configurado una masa de minifundios, microminifundios y hogares sin tierras, carentes de posibilidades de alcanzar el ingreso requerido para la subsistencia, lo cual estimula la emigración hacia las ciudades, agravado este proceso por el desplazamiento forzado. De acuerdo con las cifras sobre el uso del suelo,
Caracteriza a la mayoría de las grandes propiedades la subutilización de las tierras, en gran parte asignadas a ganaderías extensivas, lo cual presiona la ampliación de la frontera agraria. Hace una década, según el DANE, y parece no haber cambiado la situación, las fincas de mayor tamaño dedicaban más del 15% de su superficie a praderas, abarcando el 42% de las tierras ganaderas, en tanto que a usos agrícolas solamente asignaban el 0.8% de sus tierras. A estas condiciones se asocia una baja formalización de la propiedad, lo cual ha facilitado la evasión fiscal, el lavado de dineros del narcotráfico y la usurpación de tierras. Si bien el país recibe cuantiosas inversiones externas, ello no se refleja en la generación de empleo de calidad. Lo que crece en Colombia es el empleo informal. Las cifras oficiales indican que 6 de cada 10 personas ocupadas laboran en condiciones de informalidad. Cerca del 80% de la totalidad de los empleados gana menos de 2 salarios mínimos vigentes. En estos días, precisamente, se ha iniciado la fijación del salario mínimo, el cual, según los gremios y muy probablemente el gobierno, no superará el 4%. Al mismo tiempo, en agosto de este mismo año, el sector bancario reportó haber alcanzado un crecimiento del 169% en sus ganancias. A estas circunstancias contribuye sin lugar a dudas el desplazamiento forzado de las poblaciones rurales del país. Presionadas por el desarraigo y la pobreza, acrecientan la oferta de trabajadores carentes de condiciones para negociar salarios suficientes que les permitan atender sus necesidades básicas. Como consecuencia de este estilo de desarrollo agrario y de la guerra que forma parte de él, Colombia ha sufrido una disminución en su abastecimiento de alimentos con producción nacional, lo cual ha llevado al crecimiento sostenido de las importaciones. A fines de los años 80, el informe de la Misión de Estudios del Sector Agropecuario, tarea encomendada al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Agricultura, mostraba cómo, a pesar de las restricciones de su economía agraria, Colombia contaba con una disponibilidad de más del 90% de sus alimentos básicos. Ya durante la última década se pasó de importar algo más de 5.000 millones de pesos a casi 9.000 millones. Como resultado de la imposición a nivel mundial del sistema agroalimentario controlado por empresas transnacionales, los precios de los alimentos básicos continúan elevándose en una tendencia sostenida. La dependencia de la agricultura, de los insumos derivados de los hidrocarburos, amarran la provisión mundial de alimentos a los precios especulativos del petróleo, en tanto que la generalización de dietas de baja calidad corre pareja con la destrucción de la agricultura para la alimentación. En estas circunstancias, la soberanía alimentaria se convierte en un tema estratégico. Este foro ocurre en medio de un torrente de propuestas que abren paso a lo que se ha llamado desarrollo agrario integral con enfoque territorial. De una u otra manera, estas iniciativas apuntan a la modernización y transformación democrática de nuestro mundo rural mediante la construcción de un sistema de relaciones sociales urbanos rurales encaminado a mejorar la calidad de vida de la población mediante una mayor equidad en el acceso a los bienes y servicios básicos y el uso adecuado de los recursos agroecológicos. Su expresión sería un mayor equilibrio entre los espacios rurales y urbanos, expresado en el ordenamiento social y ambiental del territorio, así como en la estabilización sostenible de las comunidades en su interior. Estos propósitos
pueden encontrar su camino a través de la recuperación de la capacidad productiva nacional en función del mejoramiento de la calidad de vida de su población. La marcha de la economía a nivel internacional conduce a las poblaciones rurales a la emigración hacia los centros urbanos, pero existen igualmente opciones para la construcción de condiciones de vida adecuadas y atractivas en los medios rurales, facilitando la formación de asentamientos mediante la canalización hacia ellos de inversiones y servicios. Dentro de estas condiciones, sería necesario impulsar proyectos de producción, transformación y provisión de bienes de origen agrícola para otros asentamientos, los centros urbanos y la exportación. Una iniciativa que habrá de contar con una adecuada disponibilidad de tierra bajo distintas modalidades de acceso, desde parcelas individuales, formas cooperativas y unidades mayores en las cuales participen incluso inversionistas extranjeros. Para atender estos propósitos, el Gobierno deberá actuar frente a la concentración improductiva de la tierra mediante instrumentos fiscales que graven en forma efectiva y consistente con las condiciones agroecológicas, de manera que posibilite su reasignación en beneficio de un aprovechamiento adecuado y en función del abastecimiento alimentario, la superación de la pobreza, la preservación del patrimonio ambiental. Las tierras recuperadas por el Estado habrán de servir para reestructurar la pequeña propiedad, ampliando su disponibilidad de tierras y facilitando la restauración de los ecosistemas degradados y la ampliación de bosques y áreas protegidas. No se concibe el desmantelamiento de las agroindustrias, ni de plantaciones, ni el establecimiento de formas artesanales para el procesamiento y la comercialización, sino la apertura a la participación en los beneficios de todos quienes actúan en el proceso productivo y en su realización. En este sentido, el informe de desarrollo humano destaca la recomendación de varios autores, entre ellos el economista Albert Berry, de acuerdo con la cual la redistribución de la tierra conduce a una mayor eficiencia, reduce la pobreza y mejora la equidad. Un patrón equilibrado de distribución de la propiedad favorece un más rápido desarrollo con una asignación más eficiente de la población a los sectores productivos, es decir, ganan los empresarios, ganan los campesinos, ganan los consumidores, gana el país. La restitución de tierras. Por distintas razones, el Gobierno Nacional impulsó la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas, dirigida a restituir sus tierras a las víctimas del despojo, propósito que constituye no solamente una obligación constitucional del Estado y de la sociedad, sino que apunta a la viabilidad de la sociedad en su conjunto. Las circunstancias que han rodeado su aplicación hacen evidente, sin embargo, que además de las dificultades derivadas de los requisitos técnicos y administrativos, los beneficiados por el despojo están aplicando potentes capacidades políticas, armadas y burocráticas para impedir la restitución. La acción del Estado encaminada a este propósito prevé incluso titulaciones masivas de tierras para fortalecer la restitución y se argumenta que la informalidad de las transacciones de tierras ha facilitado el despojo, con lo cual la titulación constituiría una protección frente al mismo. Inquietan, sin embargo, otras consideraciones. De una parte, en condiciones de guerra, es explicable que una proporción significativa de los desterrados no quieran regresar a las condiciones en las cuales se produjo su expulsión. De otro lado, la insistencia en la titulación está ligada al propósito de extender la acción del crédito bancario a estos productores campesinos, lo cual tendría como requisito que los predios puedan constituir garantías de los créditos.
Dadas las incertidumbres de la producción agrícola y de su comercialización, con mayor razón ante las perspectivas de ingresos masivos de importaciones de productos subsidiados a través de los tratados de libre comercio, será necesario contar con normas que protejan a los productores, empezando por la provisión de garantías diferentes a los predios de estos productores, así como con tasas efectivas de interés que aseguren la sostenibilidad económica de las empresas agrícolas. No puede desconocerse el manto de duda existente sobre la propuesta de las titulaciones masivas de tierra como camino hacia la legalización del despojo. Para descorrerlo, tanto el gobierno como los campesinos habrían de acordar titulaciones de carácter colectivo como protección para la tenencia efectiva de las tierras. Será indispensable contar con la organización y participación de las comunidades en la identificación de las tierras usurpadas y de las inadecuadamente explotadas, y con ellas construir y viabilizar propuestas para la reorganización de las estructuras locales y regionales de producción que conduzcan a un aprovechamiento adecuado de las tierras en condiciones de sostenibilidad ambiental. En estas tareas ha de tener una función destacada el catastro alternativo impulsado por algunas organizaciones de víctimas. Una consideración estratégica para la política de restitución es la garantía de no repetición, la cual implica una acción transformadora de las condiciones en las cuales se produjo el desplazamiento. Dentro de ellas será necesario impulsar procesos organizativos, sociales y territoriales de las personas atendidas, dentro de los cuales pueden considerarse formas asociativas a las que se hará referencia más adelante, como es el caso de las reservas campesinas y de otros tipos de cooperativas. La compatibilización de modalidades productivas. Un criterio de este ordenamiento es la compatibilización de distintas formas de organización productiva que asegure la estabilidad de las comunidades y las formas empresariales, así como nuestra reiterada sostenibilidad ambiental. El mundo rural colombiano está caracterizado por una gran heterogeneidad económica y social, desplegada sobre su complejidad de ecosistemas, y ellos se relacionan a través de conflictos de distinta naturaleza. En esta perspectiva se inscribe la coexistencia de formas asociativas como los resguardos indígenas, las regiones de predominancia campesina y los territorios de las comunidades afrodescendientes con otros sistemas de organización productiva como plantaciones de carácter agroindustrial. El propósito de un ordenamiento territorial orientado hacia la construcción de una sociedad equilibrada, capaz de atender sus requerimientos alimentarios, de estabilizar a sus comunidades y de realizar un manejo sostenible del entorno, permitiría la recuperación de ecosistemas frágiles actualmente ocupados en condiciones de plena precariedad social y ambiental, ofreciendo a quienes hoy las ocupan espacios atractivos para su desarrollo económico y social, pero excluyendo definitivamente el expediente de su expulsión violenta, el cual ha sido dinamizador de los conflictos actuales y de ninguna manera solución para ninguno de ellos. Si bien las relaciones entre grandes, medianas y pequeñas explotaciones pueden ser complementarias, generalmente están atravesadas por propósitos de dominación y exclusión de las primeras sobre las demás, generando buena parte de los conflictos que hoy la sociedad colombiana busca desactivar. La ruta habrá de ser la de los acuerdos equilibrados para configurar encadenamientos que, guiados por propósitos de rentabilidad, aseguren su sostenibilidad política y social. La territorialidad campesina. En este marco ameritan atención especial los territorios campesinos. En la historia del país y ante las presiones ejercidas por la gran propiedad para controlar tierras y comunidades, surgieron distintas modalidades de autonomía campesina,
como fueron los palenques y otras modalidades de asentamiento. En etapas más recientes del desarrollo, el desarraigo forzado de familias y comunidades campesinas ha sido el motor de la expansión de las grandes propiedades, así como también lo ha sido de la formación de una oferta de mano de obra disponible y barata en los mercados laborales, rurales y urbanos. En etapas más recientes, el aumento de estas presiones ha conducido a comunidades campesinas de diferentes regiones del país a construir una territorialidad propia, surgida de la misma vida campesina. Son las zonas de reserva campesina, figura que tiene antecedentes legales desde el decreto 1110 de 1928, por el que se crearon colonias agrícolas en varias partes del país y que, como sabemos, fue acogida por la Ley 160 del 94. Hoy, cuando el movimiento agrario reclama el acatamiento de la ley en materia del fortalecimiento de estas reservas, a las cuales el propio gobierno les ha dado cabida en su proyecto de ley, que cuentan con modestos recursos provistos por el INCODER y el apoyo técnico de la FAO, el gobierno bien puede dar por terminadas sus señales contradictorias frente a ellas e impulsarlas con gesto amistoso y desprevenido, sin amenazas, sin constricciones, a través del acompañamiento técnico y la financiación de sus proyectos. El diagnóstico que sirvió de base al plan de desarrollo reconoce que más del 40% de los productores campesinos han carecido de asistencia técnica. No es posible reversar la historia para construir las formas que se organizaron en los años 60 del siglo pasado. Hay que prever otras formas, más equilibradas, capaces de consultar y aprovechar los conocimientos campesinos, capaces de desarrollar los métodos de campesino a campesino, hoy exitosos en países necesitados de esta acción. Esto nos ha de conducir a encarar de manera mucho más eficaz los retos de la mundialización. Tampoco es posible cerrar las puertas, pero tendremos que hacerlos desde una perspectiva, la perspectiva de recuperar nuestro potencial productivo, de construir nuestra soberanía alimentaria. Finalmente, quiero llamar la atención sobre las dudas que hoy se plantean en torno a una tarea fundamental para el futuro mediato e inmediato del país. Es la realización del Censo Agropecuario Nacional. Pero no puede ser una actividad puramente técnica. Esta tiene que ser una actividad en la cual participen de manera decidida las comunidades. Esta es la actividad a través de la cual esas comunidades van a conocer su realidad, van a definir metas, van a hacer el seguimiento del cumplimiento de esas metas. Pero tampoco se puede quedar en esa medición. Tiene que ser una herramienta que dote a las comunidades de esa capacidad continuada de seguir, de intervenir sobre su realidad. Si cumplimos estas tareas, tal vez no sea en vano los sufrimientos que hoy acumula el país. Bienvenidas las propuestas, muchos éxitos. Muchas gracias. RPA Sur. La democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.